Actually, I'm speaking to you from our community house in Gaillard in France, which is a few hundred meters from the border with Switzerland and about a 35-minute cycle ride from our office in the center of Geneva. Our team consists of 4 brothers here in Geneva. El equipo está formado por 3 hermanos aquí en Ginebra, el hermano Tino de la India, a quien ya han conocido y quien se encarga de la parte técnica de estos seminarios web. Luego nuestro hermano Terry Dowling de Sudáfrica, quien les hablará en un momento. Y también nos tenemos a nuestro hermano Kevin Holland de Irlanda y también al hermano Kevin Colley de Nueva York como parte de nuestro equipo. Antes de comenzar la presentación, diré unas palabras breves sobre la ERI. Nosotros somos una organización no gubernamental creada en Ginebra en 2007 para colaborar con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La ERI cuenta con el apoyo de 2 congregaciones religiosas católicas fundadas por el beato Edmund Rice, cuáles son los hermanos cristianos y los hermanos de la presentación. Trabajamos con nuestras redes y socios en una treintena de países en los que están presentes ambas congregaciones. Y la ERI tiene un interés especial en los derechos de los niños, el derecho a la educación y el cuidado de la tierra, nuestro hogar común, por lo que estamos encantados de tener esta oportunidad de comprometernos y involucrarnos con todos ustedes. También nos preocupan temas como los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados, los derechos de personas con discapacidad. Estamos mencionando algunos, ¿no? Pero nos ocupamos de cualquier asunto que preocupe a los miembros de nuestra red en algún país en concreto. A lo largo de los años hemos impartido formación a miembros de nuestra red en diversos países y aquí en Ginebra. Luego confiamos en nuestros antiguos alumnos para que nos proporcionen la información que necesitamos para relacionarnos con los diversos mecanismos de derechos humanos de la ONU, de los que vamos a estar hablando hoy un poco. ¿Cómo lo hacemos? Es que vamos a explicar en más detalle esta serie de seminarios web. Y ahora también quiero dar la palabra al hermano Terry Dowling unos minutos para que les ofrezca una visión general de la formación propuesta. Entonces, ahora para Terry, bienvenidos a todos. Muchas gracias por entrar en esta sesión de capacitación. Y como se mencionó también anteriormente, que se estuvo haciendo la formación de estas sesiones que han estado uniéndose a diferentes congregaciones, diferentes instituciones y ha dado de reuniones por Zoom. Hemos estado realizando la red de contactos con todos ustedes gracias a eso. Entonces, son las bases para poder estudiar y para poder involucrarse mucho más en la abogacía o en la defensa de lo que ustedes están trabajando. Entonces, esto es para poder alentarlos a saber cuáles son nuestras bases de lo que hacemos, los mecanismos con los que trabajamos y para que puedan analizar si es que pueden involucrarse también a nivel local de ustedes de varias formas. Entonces, estas sesiones de entrenamiento o capacitación son 4. Como ustedes ven, ¿no? Es para poder entender los fundamentos de los derechos humanos y la abogacía. Eso va a estar presentado por Brian, como ya mencionamos hoy. El segundo sería la sesión del sistema de involucramiento de la ERI y de los derechos humanos junto con la ONU, cómo se involucran. Ahí vamos a hablar sobre cuáles son los cuerpos de tratado, cuáles son los procedimientos especiales. La tercera sesión, que sería el 19 de abril, va a ser presentada por Tim, también sería lo mismo, ¿no? Se estaría involucrando lo mismo y la abogacía. Estas 3 sesiones entonces estarían hablando acerca de este mismo tema y también cómo se involucra la ley. De esto va a hablar el hermano Tino en esa fecha. La cuarta sesión sería el día 26, que sería el cuidado de la tierra en forma de analizando junto con el Laudato Si, que nos menciona también el Papa Francisco con el Laudato Si, y en ese momento el hermano Terry Dowling estará explicando. Él se encuentra en New York, así es como se darán las siguientes 3 sesiones luego de esto. Muchas gracias, Tino. Seguimos con usted. Muchas gracias. Gracias, Terry, Brian. Voy a compartir ahora mi pantalla, solo para que puedan ver algunas líneas. Para comenzar, nuevamente les voy a
compartir. Me llena de emoción decirles que tenemos los servicios de interpretación de inglés a español y viceversa. Tenemos a nosotros, Flavia, la intérprete nuevamente. Muchas gracias. Entonces, ustedes quienes puedan o quieran escuchar esta presentación en español, por favor, denle clic en el botón de interpretación que está en la parte de abajo de la pantalla de Zoom. Ahí ustedes pueden escoger entre el español y el inglés. Este es el lenguaje o el idioma en el que ustedes estarán escuchando esta capacitación. Entonces, en cualquier momento también pueden cambiar dando clic al botón entre los idiomas. Solo para recordarles que la mejor forma de poder observar esta presentación es para que tengan en vista de ponente o speaker. En esta presentación también vamos a estar poniendo, deshabilitando el micrófono, así como también el chat, pero luego de la presentación se les hará saber que estaríamos nuevamente habilitando el chat para que podamos compartir los comentarios y puedan ustedes escribir también algunas preguntas acerca de la sesión. Entonces, el objetivo de este entrenamiento, como lo dijo Terry, es brindar esta audiencia, este formato acerca del tema de los derechos humanos y la abogacía, así como también el cuidado de la tierra. Y también para cambiar este pensamiento de un servicio de caridad, ¿no? De este modelo de servicio a un modelo de operación de derecho. Otro objetivo es para crear también esta plataforma de networking en cuando los participantes puedan aprender de cada uno de nosotros, compartir nuestras experiencias y colaborar y apoyarnos los unos a los otros. Entonces, nuevamente, le doy la palabra al hermano Brian para que él pueda comenzar con su presentación. Entonces, Brian, vamos contigo. Muchas gracias. Voy a compartir ahora mi pantalla. So Brian, just before you start, I'll just mute everybody. Brian, antes de que comiences, voy a poner o apagar todos los micrófonos y todos los cojos, por favor, habiliten. You have to unmute yourself, Brian, Brian, tiene que habilitar su micrófono. and make sure your presentations are open Asegure que sus presentaciones están abiertas and on your screen. y en su pantalla. Eso es lo que intento. Yeah, we can see Okay. that now. Podemos ver tu pantalla. Entonces, en esta presentación, quiero brevemente abordar tres cosas, ¿no? La abogacía, los derechos humanos y la ONU. Y me disculpo que la presentación está en inglés, pero las diapositivas van a ir siendo traducidas mientras seguimos. Entonces, quiero empezar aclarando lo que entendemos por esta respuesta de defensa o justicia, por oposición a una respuesta de caridad o de servicio, ¿no? Haré contando mi experiencia de trabajo con alumnos de nuestras escuelas de Melbourne hace algunos años, antes de venir a Ginebra, en lo que llamamos un retiro de calle. Yo llevaba a un grupo de estudiantes a una parroquia local, donde nos poníamos en contacto con voluntarios de la sociedad de San Vicente de Paúl, que dirigían como una furgoneta de comidas en la que distribuían alimentos que no se vendían recogidos en las tiendas locales, preparaban sopa, luego conducían esta furgoneta a lugares previamente acordados, ¿no? Se distribuía la comida a personas sin hogar, personas que vivían en la calle, con pensiones baratas. Al final de esta experiencia, celebrábamos una sesión informativa en la que los alumnos compartían y reflexionaban acerca de la experiencia. Los estudiantes se sentían, y perdón, voy a hacerlo un poco más lento para poder escuchar al intérprete.
¿no? Pero seguimos, los estudiantes se sentían bien con esta experiencia, ¿no? Como todos cuando hacemos algo bueno por los demás. Pero yo señalaba que aunque era bueno e importante que se hubiera proporcionado la comida y también la conversación a quienes lo necesitaban, nada había cambiado. Después de que los estudiantes volvían a su casa, a su cama caliente, a la comida de su madre, estas personas seguirían allí mañana, la semana siguiente, el mes siguiente, probablemente el año siguiente también. Y esto nos lleva al ¿por qué? ¿Por qué en una sociedad próspera como Australia se obliga a la gente a vivir en la calle? ¿Qué dice esto sobre el modo en que la sociedad se ocupa de quienes padecen enfermedades mentales? Debido a que la conversación pronto reveló que varias de las personas que conocimos sufrían algún tipo de enfermedad mental. Entonces, preguntarse por qué es el primer paso de esta abogacía que pretende abordar las causas subyacentes de la injusticia. ¿Cómo abordamos estas causas? Hablando con quienes tienen el poder de hacer el cambio, o mejor aún, capacitando a los afectados para que hablen por sí mismos. Por lo general, la incidencia política se dirige a los gobiernos, quizás a empresas multinacionales, bancos. Por ejemplo, hace poco me uní a una campaña y envió un correo electrónico a los directores de un banco coreano instando a rechazar la financiación de un nuevo proyecto de minería propuesto en Australia. Entonces, esta abogacía, este activismo puede consistir en escribir cartas, firmar peticiones, presionar en persona, marchar o manifestarse, ¿no? Como el movimiento que fue iniciado por Greta Thunberg, ¿no? Esta joven sueca por el clima. Esta puede ser también a nivel local, nacional o internacional, que es lo que estamos abordando en este escenario web. Entonces, en resumen, la caridad proporciona servicios directos como los alimentos, la ropa y alojamiento. La justicia o abogacía promueve el cambio social en instituciones o estructuras políticas. La caridad se dirige a los efectos de la injusticia, sus síntomas. Aborda problemas que ya existen, mientras que la justicia o la abogacía se dirige a las causas profundas de los problemas sociales y aborda las estructuras o causas subyacentes de estos problemas. La caridad responde a las necesidades inmediatas y busca soluciones inmediatas. La justicia o la abogacía responde a necesidades a largo plazo y busca soluciones a largo plazo. Como no, esto requiere paciencia y perseverancia. Y es algo que quizás podamos pensar que es difícil trabajando en las escuelas, ¿no? Digamos que podemos enseñar un tema de matemática, poner una prueba, un examen, y si es que tuvieron algún resultado positivo nos da satisfacción, pero eso en realidad no tiene un impacto en un proyecto a largo plazo. La caridad suele también implicar actos individuales privados, mientras que la justicia y la abogacía son más eficaces con la acción colectiva pública. La caridad calma las cosas, mientras que la justicia y la abogacía mueven las cosas. Sabemos por ejemplos actuales y recientes en lugares como Myanmar, Irán, Bielorrusia, que cuando las demandas de derechos humanos desafían a quienes están en el poder, quienes tienen interés en preservar su posición privilegiada, pueden responder con represión y violencia. Por desgracia, en muchas partes del mundo hay muchos ejemplos actuales de amenazas y violencia contra quienes defienden los derechos humanos o condenan la injusticia. El mismo Jesús desafió el sistema de Israel en su tiempo. Derribó estas mesas de los cambistas en el templo que, según él, explotaban a la gente. También condenó a los fariseos y a los líderes religiosos, les llamó hipócritas, falsos guías, sepulcros y demás. Una postura que en última instancia le costaría la vida. Y yo creo que
Esta cita de Elder Camara, un antiguo obispo de Brasil, creo que resume todo esto. Cuando doy de comer a los pobres, me llaman santo, pero cuando pregunto por qué los pobres pasan hambre, me llaman comunista. Entonces espero que esto aclare lo que entendemos por abogacía. Y no es que nosotros no nos pongamos las pilas, ¿no? Como un servicio de caridad, sino que también creo que es importante de que deben ir junto de la mano de la abogacía. Una forma concreta de abogacía en la que me gustaría hablar. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento. No, una de en este mundo particular que con el que tratamos aquí en Ginebra, a través del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Es lo que nosotros le llamamos un espacio donde se pueda hablar sobre la defensa de los derechos, en contraste con lo que podríamos denominar un enfoque basado en las necesidades, ¿no? Todas las personas tienen derecho a pasar hambre, o pasan hambre, disculpe, podemos argumentar que necesitan alimentos para sobrevivir, pero cuando se aboga en la ONU es necesario argumentar en términos de derecho de las personas a la alimentación. Entonces, ahora, a través de la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 25, nos menciona, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que es seguro, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Esto se redactó en 1948 y de ahí el lenguaje sexista, pero se entiende que también se aplica a las mujeres, ¿no? Así es, pues, un enfoque de la defensa basado en las necesidades, pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas y las necesidades de una comunidad concreta? Mientras que el enfoque basado en los derechos pregunta, ¿qué derechos están siendo desatendidos o violados en esta situación? Tradicionalmente, la respuesta ha consistido en identificar la necesidad y buscar formas en colaboración con la comunidad de abordar la situación mediante la prestación de servicios, apoyo y asistencia como fuera necesario. Y yo digo que es importante, ¿no? Entonces, en el lugar correcto para poder abordar esta pregunta nos surge, ¿por qué esas personas no pueden disfrutar de sus derechos? Una característica de un enfoque basado en estos derechos es que los titulares de los derechos cuyos se niegan pueden en primer lugar darse cuenta de que tienen derechos que les corresponden, entonces a continuación ser capaces de encontrar su voz y desafiar a los titulares de estas obligaciones para cambiar las estructuras injustas que los mantienen en esclavitud y les niegan su capacidad de vivir una vida plenamente humana. Puede no siempre sea posible que las personas puedan hablar por sí mismas, ya sea por falta de educación, por estar encarcelados o correr peligro si es que hablan, por lo que puede ser necesario que otros hablen en su nombre. Por ejemplo, la ERI se le pidió que hable en Myanmar, ¿no? En una de las sesiones de la Convención de Derechos Humanos, ¿no? Porque este grupo de Myanmar temía tener represalias. Sin embargo, siempre que sea posible, es mejor que las personas puedan hablar por sí mismas. Esto puede aumentar su dignidad y autoestima. En cambio, un enfoque basado en la necesidad puede convertir a las personas en receptores pasivos de caridad. En la medida de lo posible, ¿no? La ERI y la ONU, con la ayuda de los miembros de nuestra red, en lo que respecta a la redacción y a la negociación de los procedimientos de la ONU, preparan propuestas. Entonces hemos hecho varias referencias a los derechos humanos. Ahora vamos a examinar más detenidamente qué se entiende por los derechos humanos y empezaremos viendo un video sobre la historia de los derechos humanos. Entonces nuevamente voy a compartir mi pantalla y lamentablemente este video está en inglés también, pero espero que podamos seguirlo con la traducción. También existe una versión en español, pero lamentablemente no podemos compartirlo a la misma vez.
¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos. Esa es una buena pregunta. Los derechos humanos. No sé cómo poder definirlo. Creo que tengo que hacer tarea. Creo como que todos, como humanos, los derechos que tienen los humanos pueden ser lo que necesitamos. No sabría decirlo, es una pregunta complicada. Es difícil, ¿verdad? Quizás nos tomamos por sentado que son los derechos humanos. Humano, ¿no? Es un miembro de la especie Homo sapiens y un derecho son las cosas a las que uno tiene derecho o se le permite. Entonces los derechos humanos son los derechos que uno tiene simplemente porque es humano. Es como uno tiene que ser tratado como persona, como el derecho a vivir libremente, a hablar lo que uno piensa. Hay muchos derechos y la mayoría se aplican a algunos grupos en específico, pero los derechos humanos son los que se les aplica a todos, en todos lados. Eso significa niños, gente adulta, africanos, indios, basquetbolistas, nuestras mamás, nuestros papás, sus vecinos, ustedes mismos, todos tenemos los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta aún queda, ¿no? ¿Qué es lo que son? ¿Qué son los derechos humanos? El derecho a vivir, la calidad hacia todas las personas, tener la libertad a la religión, tener la libertad a nacer. De acuerdo a las Naciones Unidas, existen 20 derechos humanos que en realidad lo llamamos como los derechos humanos. Y también existe la Declaración Universal, que es el documento universal aceptado acerca de este tema, pero hace mucho tiempo que se realizó eso. La historia es que hace tiempo en realidad no hubo los derechos humanos hasta que un hombre que se llamaba Cyrus el Grande, ¿no? En los años 539, él comenzó este movimiento revolucionario. Él empezó a liberar a las personas debido a que él decía que una persona tiene la libertad de escoger su religión. Okay. Now, where is it? So what, it wasn't, I couldn't hear the sound or what? Yes. No. Okay. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. Él compartió estas palabras en este cilindro de Cyrus, y ahí comenzaron los derechos humanos, ¿no? En Grecia, en India y eventualmente hacia Roma, ¿no? Ellos escucharon que las personas naturalmente estaban siguiendo algunas leyes, lo cual se llamó las leyes naturales, ¿no? Pero seguían siendo pasadas de vista por las personas en poder. Y fue en Inglaterra en los años 1200 donde se escribió esta Magna Carta, ¿no? Y porque nadie podía pasar sobre esas cartas, ni siquiera un rey, ¿no? Y es que ahora se estaban escribiendo estos derechos para poder tenerlo seguro de las personas en poder, aunque no les gustaba. Y fue en los años 1700 cuando quisieron tomar su independencia debido a que tuvo que escribirse en escrito, porque el rey, aunque no quisiera saberlo, todas las personas tienen el derecho a vivir, ¿no? Y ahí fue cuando comenzó y nació Estados Unidos, luego Francia, y ellos escribieron incluso su declaración incluso más grande, y ellos dijeron que eran derechos naturales, ¿no? Entonces este concepto de las leyes naturales de Roma se volvió en derechos naturales. Pero no todos lamentablemente estuvieron de acuerdo. En 1800 Napoleón decidió poner un golpe a esta democracia y ponerse emperador del mundo. Casi lo logró, pero todos los estados europeos se unieron para los derechos humanos. Entonces, este tema fue nuevamente bastante famoso. Entonces, esto sucedió solamente en Europa, pero en el resto del mundo, lamentablemente, aún no calificaba en realidad, ¿no? Porque se les invadió, se les consumió por esos imperios europeos. Pero luego,
un joven abogado de India dijo, ya es suficiente. Su nombre fue Mahatma Gandhi. Y ante la violencia, él seguía insistiendo que todas las personas tenemos derecho, no solamente en Europa. Entonces, con el pasar del tiempo, incluso los europeos también empezaron a estar de acuerdo, pero no fue fácil, ¿no? Luego pasaron dos guerras mundiales, luego Hitler exterminó a la mitad de las personas judías y también incitó estos campamentos y en total más de 90 millones de personas han muerto. En ningún momento de la historia los derechos humanos nunca han estado a tal punto de no seguir existiendo. Entonces es que los estados se juntaron y así formaron las Naciones Unidas. Y sus bases fue no reafirmar el derecho en los derechos, reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales y la dignidad de la persona. Pero, ¿qué son estos derechos humanos? Gracias a esta proclamación de Saros, las leyes de Roma, la Declaración de Francia, todos estos documentos de todas estas sociedades tuvieron una idea similar de lo que deberían ser los derechos humanos, pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, luego con ella se pudo estar de acuerdo en crear esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces el concepto francés de los derechos naturales se convirtieron en los derechos humanos. Entonces, en resumen, al inicio solamente algunas personas tenían los derechos, ¿no? Hasta que alguien dijo, oye, todos deberíamos tener también los derechos humanos, aunque no todos estaban de acuerdo. Entonces, solamente nos tomó algunos años de pelea, luego declaraciones, luego más pelea, hasta que todos pudieron estar de acuerdo en poner esta Declaración de los Derechos Humanos. Y todos vivieron felices al final, menos a excepción de un pequeño problema, ¿no? Si todas las personas tienen derecho a la comida y a un lugar para vivir, ¿por qué las personas están muriendo todavía? Si es que las personas tienen libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas también encarceladas por hablar lo que ellos piensan? Si es que las personas tienen derecho a la educación, ¿por qué hay billones de adultos que no pueden leer, ¿no? Si es que la esclavitud en verdad ha sido abolida, ¿por qué todavía existen miles de personas esclavizadas hoy? Incluso más del doble de lo que existían en los años 1800. En realidad, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía el poder de la ley, era opcional y a pesar de los tratados, las convenciones y las leyes, aún solamente es más que palabras en una página. Entonces la pregunta es, ¿quién estaría haciendo que estas palabras sean una realidad? Yo tengo un sueño. Cuando el señor King, ¿no?, marchó por la inequalidad, por la equidad racial, ya había sido por 20 años aprobada la libertad de raza. Cuando Nelson Mandela habló sobre la discriminación sexual, su país ya había aprobado esta no discriminación ya más de 40 años. Y esto es lo que sucede, la pelea contra la pobreza, quienes pelean con la pobreza, la discriminación, la inequidad, no son superhéroes, son personas, son niños, son padres, madres, profesores, son personas que piensan con libertad, que tienen miedo a ser silenciadas, ¿no? No solamente son lecciones de historia, no solo son palabras en una página o propagandas, campañas de propaganda, sino que somos las personas, son las responsabilidades que nosotros todos compartimos para poder respetarnos, ayudarnos y proteger a quienes lo necesitan. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿no? Nosotros, después de todo, es cuando comienza esta Declaración de los Derechos Humanos en los lugares pequeños donde ni siquiera se pueden ver en ningún mapa del mundo. Ellos, ahí se encuentra la palabra de la persona individual, en los vecindarios de las personas que viven, en los colegios, en los trabajos donde uno trabaja, en las fábricas, en las granjas, en todos los lugares donde cada mujer, hombre y niño buscan la justicia, equidad, una justicia social sin discriminación. Y si es que esas palabras no se hacen realidad, no tienen valor en ningún lugar. Conozca sus derechos. Okay, so I hope our
Espero que entonces nuestros hispanohablantes habían podido escuchar, ¿no? En esencia lo que estábamos compartiendo. Uno de los mensajes era sobre que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en realidad fueron llevadas, ¿no? Después de varios siglos de lucha, fueron los horrores vividos en las guerras mundiales del siglo XX, los que llevaron a esta creación de la ONU también y el acuerdo sobre los derechos humanos. Lamentablemente, en la actualidad, asistimos a un retroceso de los derechos humanos, ¿no? Y de los ideales de la ONU, precisamente cuando más necesitamos la solidaridad de la pandemia actual y la emergencia climática. Y en su lugar asistimos a una reafirmación del nacionalismo en lugares como China, Rusia, Reino Unido, con su retirada de Europa, Turquía, la lista continúa. Pero esa es una historia en la que no tenemos tiempo de comentar hoy. Pero ahora voy a volver a compartir mis diapositivas. Por favor, esperen un momento. So I hope you can all see that. Yeah, that's Creo que good. pueden ver. Sí. So just a few words about human rights. Entonces, solamente algunas palabras ahora de los derechos humanos. Entonces, primero que todo, son universales e inalienables. Eso significa que se aplican a todas las personas, en todas partes y en todo momento. Pueden negarse, violarse, pero seguirán existiendo. También son indivisibles. Todos son igual de importantes, deben ser respetados. Una crítica a Estados Unidos, por ejemplo, es que se hace hincapié en los derechos políticos, como el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica, etcétera, mientras que a otros derechos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, no se les asigna la misma prioridad, lo que da lugar a niveles de pobreza inaceptables. En comparación, China, por ejemplo, ha hecho grandes progresos para sacar a la gente de la pobreza, pero hay serias dudas sobre su respeto a los derechos civiles y políticos, derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión, libertad religiosa, etc. La cuestión es que todos los derechos son importantes y ningún país tiene un historial perfecto en materia de derechos humanos. Y luego también los derechos humanos son interdependientes e interrelacionados. El cumplimiento de un derecho depende a menudo total o parcialmente del cumplimiento de otros. Por ejemplo, el cumplimiento del derecho a un nivel de vida adecuado puede depender de tener acceso a la educación o a la seguridad social. O el disfrute del derecho a la educación puede depender de tener derecho a la alimentación. Por ejemplo, si un niño que acude a la escuela hambriento puede no estar en condiciones de aprender correctamente. También me gustaría añadir que a veces puede ser difícil equilibrar diferentes derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión. ¿Significa eso que es aceptable la incitación al odio o la violencia que pueda amenazar la vida y el bienestar de los demás? ¿Está bien? ¿Qué pasa con la libertad de expresión y el derecho a la intimidad? ¿Acaso somos libres de hablar de la vida privada de los famosos, como ocurre en cierto tipo de revistas de chisme? También está el tema del aborto. ¿Cómo equilibramos el derecho a la salud de la mujer, por ejemplo, con los derechos de un feto? En la ONU, el derecho a la salud de la mujer prevalece sobre el derecho a la vida del feto, aunque no existe un derecho reconocido ahora, ¿no? Quizás no es la posición de la Iglesia Católica. También es reconocido el término derechos reproductivos, que se utiliza a menudo de una forma que presupone el derecho al aborto. Entonces, esto plantea otra cuestión, ¿no? ¿Tiene algún derecho este niño no nacido todavía? Una pregunta relacionada podría ser sobre los derechos de los niños también ahora. ¿Deben los niños ser libres de ejercer todos sus derechos cuando quizás carecen de madurez y experiencia y pueden correr el riesgo de hacerse daño a sí mismos? Los derechos del niño se detallan en la Convención de los Derechos del Niño, de la que hablaré más adelante, ¿no?
Y en el artículo 5 de esta convención habla sobre el derecho del niño a recibir dirección y orientación apropiadas de sus padres o tutores. So the next question. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿quién es responsable de garantizar los derechos humanos? Podemos preguntar. La respuesta es que todos lo somos. Todos tenemos el deber de respetar los derechos de los demás. Al hacer presentaciones, sobre todo a profesores, suelo oír cosas como que está muy bien hablar a los alumnos de sus derechos, pero ¿qué pasa con sus responsabilidades? Y la respuesta a ello es que debemos recordarles que todo el mundo tiene los mismos derechos, que hay que respetarlos. No se trata solo de mis derechos. Y claro, ¿no? Los gobiernos tienen una responsabilidad especial de asegurar los derechos de sus ciudadanos, son los principales responsables. Ahora pasaremos a la tercera parte de nuestra presentación, que será darles una presentación breve y la visión general de las Naciones Unidas, ¿no? Como sabemos, empezó después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU para mantener la paz, la seguridad internacional, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones y lograr la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales. Hoy la ONU es una organización vasta y compleja. Y voy a brindar ahora una explicación simple, no importa si es que no se acuerdan todos los detalles, solo intento hacer una idea general de lo que estoy diciendo. Entonces existen 6 órganos principales de la ONU, que sería la Asamblea General, que se reúne en Nueva York, y las que tienen los 193 estados de miembros participantes. La segunda está el Consejo de Seguridad. Algunos de estos miembros son elegidos, pero existen 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto. Estos 5 miembros son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, quienes estaban todos en el bando vencedor de la Segunda Guerra Mundial, luego de haber sido establecida la ONU. Luego el Consejo Económico y Social, o el ECOSOC, que también está basado en Nueva York, quien es responsable de promover el desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y medioambiental. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, quien es encargada de resolver los litigios que le sometan los estados y de emitir opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas que le remiten los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas. No lo confundan, por favor, con la Corte Internacional, ¿no? Que ese es un cuerpo diferente, ¿no? Que no está reconocido por todos los países. También la Secretaría, que es una burocracia vasta para apoyar el trabajo de la ONU, y el Consejo de Administración Fiduciaria, creado para realizar la transición de las antiguas colonias y territorios al autogobierno. Actualmente se encuentra en suspenso. No existe ningún estado ni territorios que se encuentren en esa situación. Entonces, estos órganos principales de la ONU supervisan una serie de órganos subsidiarios, comités, juntas, consejos, grupos de trabajo, etc. Uno de los más importantes de estos órganos subsidiarios es el Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra y tiene una responsabilidad especial en el fortalecimiento, la promoción y la protección de los derechos humanos. También hay varias organizaciones, ¿no? Y agencias de la ONU que pueden también brindar sus declaraciones, ¿no? Estas pueden ser acerca de una preocupación en particular, y también algunos de ellos son, ¿no? Juntos, trabajan junto con el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Que también realizan grabaciones de estas declaraciones. Estas declaraciones existen también, pueden verlo en los newsletters de marzo, también pueden aparecer en el de abril, que vamos a estar enviando en algunas semanas. Agencies that you may Como have heard mencioné, of. estas organizaciones también y agencias pueden ser las que ya han escuchado, la UNESCO, que están
basada en París, la OMS, la OIT también que tiene sede en Ginebra, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que tiene sede en Nairobi y muchas otras. La ONU también ha adoptado varios tratados, convenios, protocolos y declaraciones. En esta diapositiva pueden ver la lista de los 9 cuerpos y ustedes pueden ver que los tratados y convenios tienen valor jurídico, pero no pueden aplicarse porque la ONU carece de un mecanismo internacional de aplicación. Entonces los países pueden hacer cosas a pesar de que hayan sido involucrados con estos tratados. En adición a esto, hay algunos protocolos facultativos que se llaman en sí, que son disposiciones legales adicionales que complementan un tratado existente que los países deben ratificar por separado. Por ejemplo, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño entró en vigor en 1989, antes de que existiera el Internet. Desde entonces han surgido toda una serie de cuestiones relacionadas con la pornografía infantil. Entonces, en lugar de intentar reescribir la convención, se redactó un tratado adicional que los Estados miembros puedan ratificar por separado. Este es un ejemplo de un protocolo facultativo. Luego, las declaraciones no pretenden ser jurídicamente vinculantes, sino que dar voz a aspiraciones particulares. Y el documento más fundamental sobre los derechos humanos es, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los países han aceptado y descrita por el Papa Juan Pablo II como una de las más altas expresiones de la conciencia humana de nuestro tiempo. Entonces, estos son los tratados más importantes, los más tratados fundamentales de derechos humanos. Y pues, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 76 también, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el 84, Convención sobre los Derechos del Niño en el 89, que ha sido el más ratificado de todos los tratados. Cada país en el mundo, excepto los Estados Unidos, ha escrito una convención adicional. Estados Unidos no lo ha ratificado debido mayormente a los requisitos complejos de todos los estados, teniendo que aprobar la decisión, pero es el sistema político de la ONU. Pero también existe un grupo grande a que se opine, que se niega a darle derecho a los niños porque está bajo los derechos del padre o del hijo. Pero también tenemos entonces la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y familiares en el 90. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 99, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en el 2006 también. So it's up to each UN member state to agree to be Entonces, bound. corresponde a cada Estado miembro de la ONU aceptar y ratificar un tratado. La Convención sobre estos derechos se aplican a los países que han sido ratificados. La ONU ha creado comités de expertos independientes para supervisar el cumplimiento por parte de estos estados de los tratados a los que se han comprometido. Se denominan los órganos de tratados. Estos órganos examinan los informes de los estados y también pueden disponer de un mecanismo para examinar las quejas o comunicaciones individuales. También publican comentarios generales sobre el contenido de los tratados y organizan debates sobre temas relacionados. Los órganos de vigilancia de los tratados se reúnen en Ginebra. Cuando un país ratifica uno de estos tratados, asume la obligación legal de aplicar los derechos reconocidos en ese tratado. También tiene la obligación de presentar informes periódicos al órgano de vigilancia de los tratados sobre cómo se están aplicando los derechos.
Además del informe del gobierno, los órganos de vigilancia y los estados pueden recibir información sobre la situación de los derechos humanos en un país de otras fuentes, incluidas las organizaciones no gubernamentales. A la luz de toda esta información facilitada, el comité examina el informe y se reúne con representantes del gobierno. Y sobre la base de este diálogo, ¿no?, se pregunta. El comité publica luego sus preocupaciones y recomendaciones, denominadas como las observaciones finales, lo que también sugieren cómo un país puede cumplir con este tratado. Por lo tanto, otra oportunidad para estos grupos de abogacía es presentar sus informes alternativos con preguntas y recomendaciones al comité que lleva a cabo el examen de un país concreto y que esperar que se aborden durante, ¿no?, durante este reporte. Y ha sido ERI quien ha participado en este mecanismo. Por supuesto, esta presentación de informes es solo una de las tareas, ¿no? También existe este rol importante de la abogacía en el seguimiento de las recomendaciones y compromisos asumidos por los gobiernos que están a disposición del público. Esto puede hacerse aunque no se haya presentado un informe. Para conocer estos mecanismos e informes en sí mismo es un paso muy importante en la defensa de los derechos o abogacía. El Consejo de los Derechos Humanos también supervisa dos importantes mecanismos de vigilancia de los derechos humanos: el examen periódico universal y los procedimientos especiales, ¿no? Y me referiré brevemente a cada uno de ellos. Entonces, el examen periódico universal, cada país es revisado por otros Estados miembros de la ONU cada 4 o 5 años en Ginebra. Una vez más, las ONG pueden presentar informes y hacer recomendaciones y luego presionar a los estados para que expongan los temas que les preocupan durante esta revisión. Algo que hacemos aquí en Ginebra, sí, pero que también puede hacerse presionando a las embajadas extranjeras en tu país. A principios de este año, la ERI presentó declaraciones para las revisiones de Argentina, Ghana, Perú y Zambia que tuvieron lugar en enero. Y recientemente hemos presentado una declaración conjunta con uno de nuestros socios para el examen de Canadá que tendrá lugar en noviembre. Y luego Terry hablará más acerca de su presentación la semana siguiente durante este curso de capacitación. Por último, unas breves palabras sobre los procedimientos especiales. El Consejo de Derechos Humanos puede nombrar a un experto independiente o a un relator o a un grupo de trabajo para que examine la situación en un país determinado o sobre un tema concreto. Actualmente existen 44 mandatos y 14 por país. Algunos ejemplos de esos mandatos temáticos son el relator especial sobre el derecho a la alimentación, el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, el relator especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Y vamos a hablar de eso, son 44 en total. Y estos relatores especiales también pueden visitar algunos países seleccionados y luego hacer el reporte hacia el Consejo de los Derechos Humanos en lo que pudieron encontrar. Los países en los que la preocupación por los derechos humanos han dado lugar al nombramiento de un relator especial figuran en esta lista: Afganistán, Bielorrusia, Burundi, Camboya, República Centroafricana, República Democrática de Corea, Eritrea, Irán, Mali, Myanmar, territorios palestinos ocupados, Rusia, Somalia y Siria. Interesante, son Afganistán y Rusia quienes recientemente han sido los últimos añadidos a la lista. Y las ONG pueden ponerse en contacto directo con estos relatores especiales para plantear cuestiones que les preocupen o solicitar al relator que realice una visita a su país. Ellos también pueden sensibilizar a la opinión pública sobre las recomendaciones de los informes del relator especial y promover ante su gobierno la aplicación de estas recomendaciones. Y en todos estos procedimientos es importante recordar que la ONU no tiene poder para obligar a los estados. Pero luego sobre esto, es importante, ¿no? Como mencioné, no tiene el poder la ONU para obligar a los estados. Muchos estados ignoran, ¿no?, o desafían también la comunidad internacional. Pero los estados son sensibles a la opinión internacional y pueden estar abiertos a sugerencias y recomendaciones
que sean respetuosas, ¿no? Y los gobiernos en algún momento pueden escuchar a sus ciudadanos y el cambio positivo es algo positivo. Entonces ahora me detendré aquí, devolveré la palabra a Tino. Muchas gracias a todos.